¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Íntimamente. Hoy tenemos otro programa especial. ¿Por qué? Porque es una amiga la que estoy presentando, esa chiquitita que ven ahí. Nuestra invitada de hoy es cantante, actriz, conductora, periodista, coach ontológico, nutricional y de empresas. Fue una de las legendarias cantantes de Las Primas, actualmente la única prima original en vigencia. Estudió teatro con Lito Cruz, fue una de las gatitas de Porcel, trabajó con Gerardo Sofovich en Polémica en el Bar y en Los Benvenutos con Guillermo Francella. También trabajó como periodista en varios medios, trabajó con Chiche Helblum, fue conductora en Crónica TV y tuvo sus propios programas en varias señales. Festejando los 40 años de carrera y con un gran presente, con nosotros Karina Rani. ¿Cómo están? Ahí hacemos un poquito de suspenso porque es por primera vez que vamos a hacer una nota por Zoom. Así que bueno, nada. Hola Cari, ¿estás por ahí? Ahí te estoy viendo. Hola, Ale, ¿me escuchás bien? Perfecto, perfecto. Te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto, perfecto, acá estamos, vea, con fue un día muy especial hoy, muy especial Ay, para cómo todos. sufrimos, Muy por especial. favor. Le contamos a la ¿Cómo audiencia que la hicimos por Zoom, ya vamos a hacer una presencial con Karina también, pero porque Sí, con el tema del partido era imposible. Yo viajé hasta acá justo cuando ganó Argentina, bajé en el Obelisco y ya era una multitud de gente. O sea que los autos pasando por este lado, les doy información de servicio, ni se les ocurra venir, porque es impresionante cómo están todos festejando realmente después de haber sufrido mucho, ¿no, Cari? no, fue terrible, yo soy re futbolera. Igualmente te cuento que la entrevista igual con vos lo iba a hacer, aunque perdiéramos con la camiseta argentina puesta, porque tengo Argentina en mi corazón. Ujú. Por Malvinas, por Unión Tomtoa, yo el celeste y blanco siempre conmigo, pero te digo, ella quería un milagro este partido, muy feliz y contenta de hacer que vos me hagas este íntimamente, que me gusta mucho, que es la primera vez creo que me haces un íntimamente, Sí. así que te tomo la palabra que el próximo vamos a hacerlo presencial. Te Claro que felicito sí, aparte. claro que sí. Bueno, vamos a empezar por el principio como hacemos siempre en Íntimamente. ¿Vos dónde naciste? ¿Naciste en Buenos Aires? Sí, nací en Caballito, en Ujú. el Policlínico Bancario, ahí frente a la Plaza Irlanda, mi querido Caballito, ese es mi barrio, que es para mí en que me mudé, es mi Caballito, es mi lugar en el mundo. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Mi familia estaba compuesta por mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Y mis abuelos que vivían adelante, que mucho a mi mamá no le gustaba que pusiera eso, viste, las composiciones del colegio, decían, no, 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 tus abuelos viven adelante, pero para mí fueron gran parte de mi vida mis abuelos. Qué lindo. Y bueno, ¿qué recuerdos tenés de ellos, de esa infancia, de tenerlos Eh, tan cerquita y poderte escapar unos metros nada más para unos mimos de los abuelos? Y claro, viste esas casas que se usaban antes, que adelante los abuelos y atrás nosotros. Mm. Y te digo que fue una infancia que ellos me contenían muchísimo. Yo las tardes las pasaba jugando con mi abuela. Mi colegio, el Colegio Redemptor Captivorum, que quedaba a 3 cuadras, que era de monjas, era mi lugar en el mundo y fue una etapa que yo en el colegio era muy feliz. Me contenía mucho. Ah, mira. Mi infancia con las conflictivas que había en la familia. También tengo lindos recuerdos porque era otra época también, otra época que uno jugaba en la vereda, que soñaba con una cuchara ser artista, que los azulejos eran el público, llena de sueños, pero no sabía cómo iba a hacerlo porque no tenía un conocido como que me tirara a un centro. Claro, porque tus Pero jugar papás a no la trabajaban, no manija, tenían nada que ver con el ambiente. ¿De qué trabajaba tu papá? no. Mi papá era bancario y mi Ajá. mamá ama de casa. Entonces mi papá trabajaba muchísimo, siempre yo le decía y estudiaba, yo siempre salía escolta en el colegio porque era muy estudiosa y siempre Sí, te iba le a preguntar, recriminé hasta porque que digo, que te salí. gustara tanto el colegio, estar, digo, deberías ser muy estudiosa. Por eso sos tan exigente Sí, con sí, tus sí, hijos también, con cuanto al estudio. exacto, sí, no. Sí, soy exigente, bueno, el legado mío lo sigue Vicky, pobre que parecida a mí, el mayor Ah, no tuve mira. suerte. Está bueno, a mí me exigía mucho también en mi casa y hoy Ujú. entiendo que no sé si era para mi bien o para el lucimiento. A veces los padres exigen para sentirse orgullosos ellos. Ya después la exigencia me quedó, no está buena, porque Sí. después te das cuenta, salís del colegio y te das cuenta que no se puede ser la mejor en todo.
Y tenés que aprender a ser Bueno, segunda igual vos también, tenías como pasa. capacidad, porque el que no tiene capacidad, en mi casa, bueno, no es que me exigían Estudiaba mucho, mucho, pero no. Alejandra. Eran tardes de estudiar, mi vida era estudiar en la casa de mi abuela adelante, ir al colegio y después, cuando era más grande, ir a bailar. Ujú. Militaba mucho, era militante política, mi abuelo tenía partido por la política, por el país, y así seguí, Y vos siempre sos muy comprometida con lo que solidaria, hacía. Por eso, además, algo que no puse en la presentación, pero que es así, siempre evento solidario que te convocan, siempre estás para recaudar fondos, para absolutamente todo, si es por un nene enfermo, si es por alguien que necesita, si es para un comedor, siempre estás ahí cumpliendo. Y bueno, mirá, eso ya viene de tus raíces, de tus abuelos, ¿no? y sí, porque no sé si era una época, un tema, es un tema generacional, pero a mí me gusta en todo lo poco, mucho que hago comprometerme. Te digo que sí y estoy. Te digo, es decir, lo que un poco le quiero trasladar a mis hijos, que esta juventud está media distinta, a tener palabra, a ser responsable, sobre todo con los no, que sea mucho chico lo que me Igual tenés comprometa a dos hacer. hijos maravillosos, los dos. Bueno, Vicky todavía Sí, es chiquita, bendiciones. pero bueno, pero nada, son dos cielos que los educaste súper bien. Y volviendo a tu niñez, me encantó eso de la cuchara, que jugabas con la cuchara a cantar, porque tenés tantas profesiones, has estudiado tantas Sí. cosas, mira, con esto de que me decías que te gustaba estudiar, ¿no? Que sos coach, que sos periodista, ninguna improvisada, estudiaste, como te decía, bueno, con Lito Cruz, con varios, número uno. No sabía con qué habías empezado, qué fue lo primero que ese bichito que te picó. Así que con la cuchara No, yo jugabas. con la cuchara imitaba a Rafael Acarrá y jugaba en la cocina, que Que los ahora azulejos haces era un el show público. también como Por eso, Rafaela. y lo logré decir que ahora estoy un poco cumpliendo, no puedo creerlas como uno piensa las cosas y también iba a Mar del Plata con mis padres Ujú. y veía las marquesinas de Porcel, en esa época yo era chica, y le decía a mi papá, yo algún día voy a estar ahí. Pero no sé cómo, le digo, porque tenía una dicotomía, me gustaba lo artístico, pero era muy estudiosa. Cuando yo entro yo ya estaba trabajando en la tele, aplaudiendo, trabajando en la Noticia Rebelde y estaba estudiando relaciones públicas. Ah, Entonces, mira. mi mamá era la que me decía estudiar porque el tiempo pasa igual, y mi papá era el que me alentaba que siguiera con la carrera artística. Es decir, yo hoy Tu con el papá diario del siempre lunes diciendo estuvo gran tan mamá, orgulloso de vos, tan sí, orgulloso de él vos. sí, Yo recuerdo que se él había estuvo encontrado siempre con mi orgulloso de mí. abuela y él le contó y los dos, bueno, hablando, mi abuela que era la mamá Ah, de Cacho y bueno, y tu ¿en papá muy orgulloso. serio? Sí, sí, sí. Cuando, mirá lo que te voy a decir, cuando estabas con Jorge Porcel. En esa época, Ah, mira. mira, Y esto él con le una, y contamos a la nunca te gente lo que había nunca me lo dicho. dijiste. Ayer me acordé porque se lo conté justamente a mi No. papá y le digo, vos sabés que la abuela me contó un día que, bueno, se había encontrado con tu papá y que él le había dicho, sí, porque mi hija es artista, es Karina Rani, bueno, y nada, y contándole que vos trabajabas con Jorge, ¿no? Y qué lindo, uno siempre quiere Ay, que los mira. padres estén orgullosos y bueno, y Qué tu lindo papá. que me lo digas, porque ese fue en el 2021 que tenía Alzheimer, demencia senil, y yo sabría, pero yo sentía que así no hiciera gran cosa. Él en el auto todo iba con mi foto, y yo digo, papá, no muestres la foto porque a mí me daba vergüenza. Y a él estaba orgulloso por el lado de él. Y yo hoy con el diario El Lunes te decía, está bien lo que él me decía. Por ejemplo, yo estaba en Estados Unidos, que me iba súper bien en México. Él me decía, no te vuelvas, quédate. Pero ahora, y en mi casa siempre la parte materna la duda, no, y estudiar. Estudiosa, después estudié, es más, estoy pensando en retomar el estudio, la carrera de psicología porque me gusta estudiar. Mira. Yo soy una persona estudiosa, me gusta leer y me gusta estudiar. Tenía tiempo igual. Yo tenía que haber cerrado ciclos en países donde me debería haber quedado, pero si vos a un hijo no le das la seguridad, decir, sí, quédate, voy con vos, te acompaño, te está yendo muy bien. Yo por eso hoy no quiero equivocarme Claro, pero con los cuando vos míos, es decir, viajaste los eras muy acompaño hasta el chica, final. ahora vamos a ir a esa etapa, pero eras chica todavía, porque bueno, terminaste el secundario y yo les cuento, para los que no la conocen personalmente, Karina tiene una muy buena altura, además de muy buen cuerpo. Entonces ya Más o menos. obviamente el que te llamaran como modelo estaba como cantado. ¿Cómo fue que empezaste? Empezaste como modelo, ¿no?
Sí, porque una compañera mía de cuarto año estaba en AMA, ¿te acordás? Asociación Sí, la Modelos Asociación de Argentina. Modelos Argentina, que se está por refundar. Vos sabés que me ofrecieron ¿Sí? ser parte, sí, 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 estar ¡Ay, qué con la lindo! comisión, ¿no? Sí, ¡Qué Eva lindo! Porque Gatica era muy lindo lo va a para... llevar a cabo. Está buenísimo, porque bueno, era lo que era más serio. Y una amiga que estaba ahí me dice, ahí te pagan por ir a aplaudir, era finalísima, y esos programas. Y yo ya quería comprarme mi ropa, siempre fui muy independiente, era Sí. promotora, estaba en cuarto año de secundaria. Y entonces empecé a ir todos los lunes a Canal 9 a aplaudir. Y me encantaba, porque yo soy de la época que en la tele te pagaban, ¿no? Viste que ahora todos Claro. pagan para ir, que es ha cambiado. No, y se pagaba muy Ahora ha bien cambiado. además. Se pagaba Antes pagaba bien. movía hasta para ir a aplaudir, hasta para hacer extra. Entonces yo Sí, empecé sí. así, empecé aplaudiendo, empecé a vincularme, empecé hasta que mi papá, viste, mi papá hablando con uno con otro, la conoce Norma Lambrechi, que le mandó un beso, y le decía que yo Normita. quería cantar y bailar, que si no conocía a nadie, porque él no conocía a nadie. Entonces me dice, mira, van a tomar un casting, conozco a Carlos Gallego, porque está este grupo Las Primas, que se va a ir una de las chicas, y así fue que fue mi papá pobre, sin tener conocidos, Mirá. el que me hizo llegar a ese casting, porque para mí, yo estaba estudiando relaciones públicas y era imposible, no tenía acceso más que esto de finalísima que iba, a hacer algún desfile. A mi colegio había logrado que fuera Gustavo Guillén en su momento, que era galancito, a mi colegio a participar, Mm. siempre generaba eventos. Y las monjas ya me conocían, que yo, si bien estaba en un medio, viste que bueno, que era modelo, pero que era muy estudioso, entonces me daban ciertos permisos o licencias para que haga eventos porque las hacía quedar bien. Entonces Claro. siempre tuve esa dicotomía, viste, del estudio y de lo artístico y no sé si vos me entendés, y de jugar Sí. en un medio difícil cuando no, que no es un juego muy limpio. Ahora menos todavía, pero antes era desconocido para mí y venía de otras creencias y de otra crianza. No, y además, como Entonces no decís, fue con fácil. nadie que conociera y nadie que te acompañara, que también eso es muy importante. Ayer hablaba con Cristina Alberó en el programa y ella me decía, bueno, la mamá la acompañó a Perú y bueno, y ahí se quedaron 3 semanas y eso, y la ayudaba con el tema de lo que le ofrecían y los contratos, porque también hay muchos riesgos, muchas cosas y uno, bueno, se tiene que cuidar, pero también se asusta, sobre todo siendo tan chica, tan estudiosa, ¿viste? No era fácil. Y cuando llegaste, discúlpame, a las primas, ¿enseguida Sí. tuviste que viajar? Estuviste No, en no, primero México. No, arranqué ajá. con 8 shows en Argentina, no, 8 shows en Colonia, no, ya eran acá, eran 8 shows por fin de semana, era mucho trabajo acá, estuve un buen tiempo acá Ujú. con Mónica, con las chicas, que después como el nombre de las primas superó hasta sus integrantes y llegó un momento que era el desborde y acá se había formado un grupo va para Formosa y el otro era la época que empezaba a asumir todos los gobernadores, se hacían fiestas en todos lados, íbamos una para un lado, otras para el otro. Y llegó la oportunidad de México, que fue un grupo, que fue Mónica y 3 chicas más. Y en México no es un país muy fácil había que perseverar en México para llegar a conquistarlo. Ujú. Entonces yo siempre soñé con viajar, porque sabía que no, de otra manera no iba a tener recursos para hacerlo. Y fue mi gran sueño, el primer viaje grande, grande que hago es a México y como vos bien decías, el hecho que a Cristina Albero la haya acompañado la familia, no sabes lo importante que es, porque nosotras estábamos solas, está bien, bien cuidadas, pero hasta cuando nos accidentamos, que fue terrible, estábamos Uh. solas por donde el diablo perdió el poncho, León, Guanajuato, Acapulco, yendo y viniendo, recorriendo todo México. Y Y por México, ahí que es si un hubiera estado país con un muy familiar, difícil y sobre todo tiempo difícil. atrás, bueno, yo recuerdo lo que me contaba mi papá cuando acompañaba a Luis Miguel y todo lo demás, cuando Luis Miguel era chico, o sea, estoy hablando más o menos de la época, viste, que vos estabas yendo, que era muy difícil ahí, por más que fuera la pareja, estaba un hombre con otro y le ponían un revólver y le decían mía y se la llevaban. O sea, no era un lugarcito fácil, ¿no? Como para que estés sola. No, ¿Y cómo un- eh, superaste esos miedos? una Porque me vuelta imagino tuvimos que que por un subir lado tendrías la inconsciencia de la eso. adolescencia, de la juventud, pero por otro lado también verías las cosas que pasaban al costado y te No, daría que miedo. Alejandra,
yo no tenía miedo en esa Ah, ¿no? época, ahora me da miedo de todo. En una vuelta tuvimos que subir por la escalera en un hotel, porque estaba, me acuerdo en esa época estaba Salinas de Gortari, es Ajá. el presidente de México, y tenía todos los, ellos le decían guarura, que eran los guardaespaldas, el hijo, Ujú. que nos perseguían por todos lados. Entonces nos dijeron nosotras, suban por la escalera rápido, así no ven qué piso queda el ascensor. Es decir, hoy lo veo con 40 años atrás y era una locura. Yo en ese momento no tenía miedo, porque viste que ahora vos cuando tenés hijos también, que ves que 19 años salen, que no tienen frío. Bueno, así yo me olvido de que también era, y fuimos igual en alguna época, corajudas. No tenía miedo, pero hoy lo veo con el diario del lunes, que es muy importante que un familiar te acompañe, que esté con vos, Total. que te contenga, incluso para hacer carrera después. Llega un momento que ya aguantás, aguantás, aguantás porque no había los medios de comunicación de ahora, no había teléfono, no había Claro. WhatsApp, solamente Carla. Era como un exilio, tenías que irte y no veías a nadie más, a tus No, amigos. porque ni Entonces era muy hablar por teléfono era carísimo, no se podía, tampoco. carísimo. Sí. Y de ahí de Pero todos México que los estuvieron un triunfos buen importantes fueron tiempo, de 3 México, años casi. 3 años, mira, es un montón. Y después Sí, pasaste a Estados Unidos, sí. ¿puede ser? ¿Fuiste con Sí, pasamos Porcel? de ahí. Con las primas pasamos a Estados Unidos, pero después yo fui a Estados Unidos con Porcel cuando ya termino con las primas. Ajá. Me fui a vivir un año a Miami, pero sí, con las primas también hemos estado en Houston y coqueteando con Estados Unidos, Miami, que era el sueño, ahí fue el sueño de la nena de ir fuimos a Los Ángeles en Disney World, que ahí fue donde Ricky Maravilla, como era el mismo productor, hace el video con nosotras, que él estaba surgiendo. Ah, Como ya éramos muy conocidas en México, entonces venían todos los artistas a un poco a plegarse del éxito de las primas. Fiullito, Ricky Maravilla, venían todos a sumarse a ver si podían entrar en un mercado mexicano que es dificilísimo porque nosotros no entramos, no fue por la voz que entramos por un ángel, éramos 4 chicas angeladas, siempre las mismas, que entramos en la familia y entonces nos adoptaron y y además las una vez canciones que que se hasta el quiere en día de hoy México, se cantan, ¿no? Los nenes con los sí, nenes, las nenas con las los nenas. nenes Saca con la los mano nenes, Antonio, ¿quién no hicimos, canta en todos los carnavales cariocas está? a mí ya a veces digo, me dicen la tele, venía a cantar y si querías hacer, yo ya la música para mí es un medio de comunicación, me conecto porque me gusta, en esta etapa de mi vida estoy como disfrutando de lo que hago. Y grabo algunas canciones porque me gusta, porque lo disfruto, y a veces quiero cantar alguna nueva, pero yo ya sé que me dicen, no, otra vez saca la mano Antonio es primero y segunda la otra, y entra saca la mano Antonio y la otra es el tiempo. Entonces, pero yo me lleno de Pero le orgullo, pasa a porque todos los bueno, es artistas una, eso, ¿eh? Le pasa a todos sí, los es una artistas. manera es una manera para mí, yo estoy muy orgullosa del Saca la Mano Antonio, jamás negué que estuve en las primas porque nunca me avergoncé de haber estado, nunca lo oculté, siempre lo dije y hoy te digo, los 40 años digo, qué lindo poderlo, haber vivido lo que viví, aunque sea en una etapa de mi vida, porque vos sabés muy bien y conocés muchos artistas, conocidos o no conocidos, Ujú. gente con mucho talento que no llega al lugar donde le corresponde estar. Y Dios a mí en la vida me permitió poder sentir lo que es eso tan lindo que se vivió en esa época, y yo ya con eso estoy más que En feliz. esa época y en el presente, que ya después vamos a hablar, porque bueno, todo el acompañamiento que quizás no tuviste en un principio, lo tenés ahora y bueno, y el apoyo y que te ayudó desde el lado de alentarte, ¿no? Marcelo, tu marido, que bueno, que me Sí, encanta, porque bueno, vamos a hablar, durante un montón de tiempo estuviste retirada, pero bueno, ya vamos a ir a sí. esa parte porque quiero seguir. ¿Cuándo empezaste a estudiar actuación? ¿Cuándo te picó ese bichito? Dijiste, bueno, además de modelo, de cantar, de estar con las primas. Fue después de las primas, Ujú. cuando me vine de México y estaba por entrar a trabajar con Porcel, que estudié con Lito Cruz, con Ure, Alberto Ure, que estaba en Canal 13, con Carlos Muñoz. Entonces me conecto con Daniel Fernández, el coreógrafo, que Oh, yo le alquilaba el sí. departamento que me había comprado con el dinero de México, que se lo alquilaba yo a él. Y bueno, él mostró mis fotos, todo para entrar con Porcel, pero me dijo, prepárate, anda a aprender a actuar y a bailar.
bueno, bailar nunca fui muy buena, pero igual fui a tratar de dar unos pasos, porque siempre me costaba bailar. Pero actuar me encantó y después al trabajar con Jorge Porcel me dio una gimnasia fantástica para lo que era la improvisación, lo que era el ritmo de comedia. Él me había dicho, vas a aprender conmigo en un año lo que no vas a aprender en una escuela de teatro. Bueno, y así fue, porque te iba rotando, más allá de Miami, te iba rotando en distintos personajes que se hacían como mini novelas, pero siempre con la precaución de no hacer reír más que él o sobresalir más que él porque te mataba. Era muy Eso es lo que te celoso, iba no a era muy decir, ¿no? generoso. ¿Cómo la pasaste? Porque la mayoría no la pasaron bien. Algunos sí, bueno, o quizás no le dieron tanta bolilla, pero realmente decían que era muy difícil para trabajar. No, era difícil en el sentido, bueno, que primero había que hacerle cintura porque tiroteador, es decir, yo ya la agarré en la última etapa grande eh, y había que hacerle cintura porque ya estaba, me acuerdo, estaba ya medio, ya casi enfermo, se enfermó en el segundo año de Estados Unidos, pero ya estaba grande, pero igualmente habían cosas, viste, te llamaba, te decía Karina, sueño con vos, es decir, no eran agradables las cosas que decía. Yo había empezado acá a trabajar con él y yo no me quería ir otra vez. El sartenazo mío fue el mazazo en la cabeza que dijo me quería llevar a Miami. Yo ya venía de México 3 años. Yo quería, siempre quería, hacer las cosas en mi país, que me conozcan acá porque estaba siempre lejos de mi familia y nadie podía ver lo bien que me iba a mí en otros lados. Y bueno, pero como era buena oportunidad, estaba siempre mi papá y la situación en Argentina nunca fue buena económica, me dijo, ¿qué te vas a quedar haciendo acá económicamente? Ahí me voy con él a la cadena, fue con la cadena Telemundo, que nos trataba Oh. como reinas, a mí, a mi compañera y él, pero él era un tipo después difícil en el sentido que para trabajar también, porque era competitivo, era una chica yo de 21 años, pero él su competencia la tenía siempre, es decir, te daba el lugar Claro, competía con todo el mundo, hasta no ahí solamente con un par, sino también con las chicas, mira Claro, vos. pero con una nena de 21 años, es decir, yo ahora que soy más grande, digo, pero qué hombre más egoísta, porque es lo mismo que yo compita con una bailarina o con alguien que puede ser mi hija, ¿no? Uno trata de alentar al otro o trata de apoyar al que está iniciándose, qué sombra le podíamos hacer nosotras a él. Y bueno, pero no te daba un tranco de ventaja, era difícil, sí que pagaba Telemundo, pero igual no estábamos, wow, paga, lo que eran shows personales con él. Telemundo nos pagaba bien, pero él sí, tenía un par de cosas, viste, que te invitaban a irte. Sí que estábamos en Estados Unidos y bueno, hubiera tenido la posibilidad de quedarme también a trabajar en Telemundo, pero ahí está otra vez donde juega el rol del adulto, del mayor. Si hubiera tenido quien me acompañara, me hubiera quedado más allá de Porcel, pero el no tener, siempre como que venía a mi país a volver a empezar, empezaba siempre de cero, entonces no terminaba de cumplir los ciclos donde me estaba yendo bien, que realmente me tenía que quedar, y Claro. volví a empezar, una palabra que a mí me define es la perseverancia, hasta el día, y Pero siempre se los además eras enseño a muy mis hijos, ¿no? Que hay que chiquita, 21 años. Hoy sí, uno se pone a pensar, ¿no? 21 años, eras una nena todavía. No habías sí, vivido y estar ya viajando por el independiente mundo. económicamente. No, y ya mantenía a mi familia, los ayudaba económicamente, los llevaba de vacaciones, era como, por eso, hoy digo, cómo cambió todo ahora, ¿no? Porque todo lo que nuestra generación nos enseñaron a ganarnos las cosas nosotras, Igual ahora los creo que chicos también lo tienen generacional. más difícil, ¿no? Hoy justamente hablábamos de eso, que hoy a los 21 años o un poquito más te pudiste comprar un departamento, está bien con lo que ganaste afuera, pero se podía, la Sí, gente tenía afuera. otra posibilidad que se ahorraba y se podía comprar algo. Hoy, desgraciadamente, es imposible. Entonces, también los chicos están como desorientados porque saben lo máximo que pueden aspirar es a comprarse una bicicleta o una moto en algún momento, Sí, eso es verdad. Al pero menos, viste, no tenían sí, las mismas yo junté, pero posibilidades Ale, que teníamos no, pero Ale, nosotras. yo juntaba peso sobre peso, me iba a vivir afuera y no me compraba una ropa, pero un trapo, ¿eh? Yo ahorraba todo, pero todo lo que tenía, yo sabía que era que me decían las chicas, me acuerdo que íbamos por aquí, Los Ángeles, y pasamos por el local de Antonio, ¿no te compras nada? Le digo, no, yo todo lo que agarraba, lo guardaba, que también esa capacidad, ¿no? De sacrificio y
guardaba platitas sobre platitas, pero tenés razón vos, las propiedades eran mucho más baratas, hacías una diferencia si te ibas. Hoy no sé qué diferencia haces, si te vas, no tengo idea, pero no, me parece que no, tenés razón vos. En esa época por ahí si vos te ibas al exterior, hacías una diferencia económica que volvías con algo Sí. bajo la Y manga, menos el que se ¿viste? queda acá, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿y cómo siguió tu Bueno, carrera? bueno, no, ¿Qué fue? después me volví de Miami, bueno, ya me quería volver yo, pero me volvía sola, nadie me echaba, porque ya estaba saturada de Porcel y que me decía, tengo un montón de chicas que quieren entrar, y dije, bueno, tenés un montón de chicas, yo me voy, viste, con el desparpajo a los 21. Bueno, cuando vio que me iba, dijo, ¿cómo te vas? Sí, Sí, no tenías nosotros un lo montón de hablamos así chicas, por bueno, agarré. encima, pero por ahí, para los que no saben, tenía fama que muchos pasaron por acosos feos, o sea, donde ya Sí, la situación era muy difícil, no solamente por ahí un destrato, sino el tener cintura no era fácil, porque lo podés esquivar un día, lo podés no, esquivar dos, pero ya te pero digo, no, en esa época ya estaba enfermo él, ya los giras le hacía en silla de ruedas, pero había mucho destrato. Ya me tenía cansada en el sentido que, por ejemplo, se equivocaba él, me decía, te equivocaste. Le dije, no, yo no me equivoco. Ya, viste, me plantaba, pero también era la época donde no podías protestar mucho. Entonces, ¿qué hacía? Yo agarré, aguanté un año y medio y digo, no, mira, me voy. Y cuando vengo otra vez, vengo para acá, vuelta a empezar de cero otra vez, pues yo ya la segunda vez que volvía, ahí me llama Raúl Portal para hacer de Afrodita, había ah, arranco con Raúl Portal, que estaba yo, Marix Bali, la fiesta Hop, y ahí empiezo otra vez y es donde empiezo a hacer cosas con Raúl Portal y empiezo a tener como una carrera más de la actuación, me vuelve a llamar, porque yo antes de esto había dado una prueba para Los Ángeles de Smith, ah. con Frances Smith, quien me rebotó porque era muy flaca, y después pasaron los años, me vino a buscar a la puerta de un canal y me dijo, ¿te acordás de mí? Sí, el que me rebotaste. Le digo, se me puse a llorar ese día, que tenía, fue el fracaso de mi vida, yo quería ser un Ángel de Smith, que eran, viste, las Claro, lindas de eran la súper época. famosas. Y bueno, muy cruel lo que me dijo, no, sos muy flaca, y era flaca, era chica, entonces después le grabé temas Claro, a él bueno, pero también. era una época también donde no es como ahora, sería bárbaro porque tienen que pesar medio kilo, pero en ese Sí, tiempo eran las mujeres muy voluptuosas, del estilo de Noemí Alan, Silvia Peirú, o sea que tenían un cuerpazo, o sea que hoy les dirían baja de peso, y no era, tenían un exacto, cuerpo hoy me dirían divino, pero eso. Yo estaba acomplejada porque yo quería tener los bracitos flaquitos. Le digo, ay, Dios mío, claro, tenés razón vos. Es muy buena la lectura. Hoy, hoy le dirían baja de peso. Si era sí, muy más curvilínea la mujer. Por ahí claro. eran mujeres más Era tipo naturales. Sofía No había Loren. tanta. Sí, entonces esperaba eso de un Ángel de Smith. Imagínate, yo era más de garbadita, de chica, me sacó volando. Y con el tiempo que fue creciendo, y bueno, Francis tengo los más lindos recuerdos, fue un honor haberle grabado sus canciones, Zapatos Rotos, y siempre fue un señor, así como te hablo de unos, te hablo de otros. Fue un señor súper respetuoso, eh, se fue joven de este mundo, pero la verdad que dejó un legado musical también muy lindo. Fue un gusto trabajar con él también. Y se usaba también otro tipo de voces. A él le gustaba la canción, la música, la voz más suave, más aniñada. También en el tema musical hay modas, no existía la cumbia en esa época, sino las canciones populares y otro estilo de voces, más por ahí, una onda Janet, más dulces, más susurradas, no tan vozarrones como los que se usan ahora en la movida tropical, por ejemplo. Todo es Claro. cuestión de modas también. Bueno, y también trabajaste con Gerardo Sofovich, no te privaste de nada, mi amor. No, o no privé de nada. Nos tenía cagando, no, perdón el término, nos tenía. Y algo que yo Vos, es aprendí, yo era una difícil, chica bueno, voy y trabajo con él, decías vos. es dificilísimo porque polémica en el bar, él te daba los libretos de hacer una fotógrafa, yo de Kodak era la marca, me acuerdo. Entonces entrábamos yo tenía que entrar y te decía, bueno, eran líneas, bastantes líneas para decir, vos decís esto, vos repetís esto, él te dice esto, y más vale que lo dijeras bien, porque si no, no sé. Entonces era la época donde tenías que hacer las cosas bien, pero viste como en el colegio, a cambio por miedo a que te reten, a que te rezonguen, se trabajaba con un poco de miedo, creo que ahora no, y eso está bueno que haya cambiado, pero así aprendí.
a tratar de hacer las cosas bien, hacer... Bueno, nosotros pero igual era un trabajamos en la medio... misma época, además de trabajar juntas y todo, pero bueno, pero más Por allá eso de me eso, entendés. sí, era una época muy difícil, que hoy los chicos no podrían llegar a entender cómo era trabajar en ese tiempo, donde tu jefe te retaba peor que si fuera un padre, y gritos y mal, y por ahí terminaba llorando, y hombres y mujeres, no había problemas. Yo me acuerdo en una situación, no voy a contar con quién, pero que Ah, uno quiero hasta me saber. levantó la mano fuera de cámara, y No, sí, terrible, y fui y lo encaré y le dije, le digo, pero ¿cómo me iba? Y me dice, ¿qué? ¿Te pegué al aire? Digo, no, pero ¿Mm? normal que no me pegaran al aire. Y estaba acostumbrado a otro compañero que trabajaba ahí que sí le pegaba al aire. Pero era, o sea, eso se veía en No. televisión, en Telefe, y golpes y cachetazos en la cabeza. Y era una normalidad y uno no se podía quejar, como vos decías, porque hoy los chicos dicen, y bueno, te tratan mal y te vas a otro lado. No, antes no era así. Primero, poder conseguir ese trabajo. Y una vez que conseguías el trabajo te sentías una gran bendecida o un gran bendecido y no podías, viste, decir, bueno, no, me voy de acá, porque decías, estoy desperdiciando la oportunidad de mi vida. No, porque después te hacían la fama, ay no, esta hace lío, esta es problemática. Es decir, hoy creo que hay una conciencia en las nuevas generaciones de la no violencia, de la no a la violencia de género, no a levantar la voz. Yo, sobre todo, Marcelo le enseña a mi hija a no dejarse levantar la voz por nadie, ni por amigas, ni por otro, ni por un hombre, ni por nadie. Es decir, que ahora hay otra conciencia de las nuevas Total. generaciones. Nosotras o menos lo teníamos que, lástima, ¿no? Lo teníamos que más naturalizado. Y éramos más Entonces, sumisos claro, porque todo porque el si no, no mundo era trabajaba. así. No era que nosotras solas éramos de esa manera. O sea, tenías que ser de No, todo esa el manera para mundo. estar. Sí, Eso de sí, sí. aguantar, ¿viste? Te decía, yo aguanté un año y medio, no tendría que haber aguantado nada, me tendría que haber vuelto. Lo que pasa que sí, como vos decís, como vuelve todo a lo que hablamos al principio. Si hay adultos que te acompañan, si hay madre o padre que acompañan, es otra la historia de la persona. Una cosa es estar sola y otra cosa es tener una familia que te diga, acá estamos, nadie te toca, andate de ahí que te respaldamos. Es decir, cuando, yo no lo tuve. Al tener que también ser parte de poder de mantener o de ayudar a mi familia, y es difícil la decisión, si no es que yo voy a mi casa y me reciben con los brazos abiertos, porque yo ya había volado. Entonces, al tener mi propia casa, departamento y todo, y ser generadora Claro, además para mí y esperaban para los también demás, eso. ¿viste? Sí, en el caso de mi mamá, anda a estudiar, pero sí. ¿Y quién ayudaba? No es tan fácil. Igual a mí me encantaba estudiar, pero todo es distinto, depende la familia que tengas y madre, padre, cabeza de familia o quien esté con vos, ¿no? Sí, sí. Quien te apoye. Eso para mí es fundamental. Ujú. También trabajaste en Los Benvenuto con Franchella. ¿Ahí cómo la pasaste? Ay, qué linda época. Ay, re bien, la pasé era en vivo, me llamaban seguido. Es decir, no estaba todos los domingos, pero poner uno o dos domingos al mes estaba. Y era la época que vos ibas, que era la tele en vivo y que tenías un ensayo un viernes y que el domingo salías así como si fuera en el teatro. Ujú. Un gran aprendizaje con grandes actores, Fabián Llanola, Judith Gavani, bueno, Franchella, también con Darín, Ricardo Darín, mi cuñado, que estaba Luis Brandoni, un señor eran todos como humildes, era gente grosa que la parte fea la dijimos que te tenían por ahí, te gritaban, ellos no, ¿eh? Pero la parte linda es que era otro el trabajo que había en los medios, que te pagaban bien, cada cosa que hacías en televisión era bien paga, aprendías un montón. Fue una época muy linda que lamentablemente ya no existe más, viste que Ujú. ya no hay producciones de nada, y que habían, estaba Alta Comedia, Los Libonati, el Shake, hablando de, que era Una novela. muchas novelas, en esa época Y hoy trabajaba ya no mucho hay como actriz hasta que me ficción, sale. ¿no? No hay nada, hoy fíjate que está todo en Netflix, y no sé, de canales que hagan ficción, creo que no hay.
no, no, no. No sé, las que trabajan son las actrices que fueron reconocidas de la época, que sí había ficción. Porque ahora, si alguien quiere ser actriz, no sé, o teatro o producción en televisión, como te digo yo, esa época que cada canal tenía como un montón de programas para poder dejar tu material y que te llamaban de todos lados, no, Ujú. no hay, no había. No, no, hoy no veo, desgraciadamente. ¿Y cuándo decidiste dedicarte al periodismo, estudiar? Porque también eras jovencita cuando decidiste ser periodista. Cuando entré en Crónica del sábado y del domingo, que entré a conducir con Carlos Arizota, Mm. que me toman también un casting, eh, que Edith Hermidas lo dice una vez en Bendita TV, cuando pasaron un pedacito del programa que hacíamos con Santiago, la juntada del domingo, que ella también había ido al casting y yo se lo había ganado. Yo no me Ah, acuerdo que mira. estaba, la verdad que no la recuerdo. Cuando entro a trabajar ahí, que yo venía con mucho oficio, yo haber estado en Las Primas, y era para animar, a mí me encantaba porque era un musical donde podía Claro. presentar, podía cantar, me podía lucir en todo lo que había aprendido a hacer, hasta actuar con los muñecos. No, y después no sé, le dije a García, Héctor Ricardo García, de una Crónica, que quería estudiar periodismo. Entonces me dijo, ¿para qué si vos podés aprender acá? ¿Para qué habré ido a estudiar periodismo? Porque en cuanto me recibí de periodista, me mandó, de la conducción pasé a hacer notas, notera y calle por un año por todos lados, y yo dije, ay, ¿para qué le habré dicho? Porque me mandaba, es decir, a los homicidios, a todos los Ah, lugares donde a mí me gustaba, a los allanamientos, a las cárceles, me gustaba todo lo que sea espectáculo. claro. Y me voy a quejar un día y le digo, ay, por favor, a mí no me gusta esto, yo no puedo estar viendo muertos, le digo todos los días. Me dijo, ¿vos querías ser periodista? Esto es ser periodista. Y yo digo, y hoy también te digo, para atrás con el diario del lunes, aprendí un montón. Me paseó por todos los estadios, lo que era ser notera, que es un aprendizaje maravilloso de cómo arreglártela para trabajar en la calle, de cómo hacer guardias periodísticas. Hoy te das cuenta en la tele de quién, a veces te lo he comentado a vos en privado, de que vos ves a alguien que está, una conductora de un programa de muchos canales de noticias que hay, quién ha sido, quién ha empezado de abajo y quién no porque tienen otro vocabulario, tenés otra, valorás más la información que se te da, era más el chequeo, aprendí un montón. Ahí fue cuando se me ocurrió, bueno, estudiar periodismo, que hoy, la verdad que está bárbaro, pero que hoy en día tampoco te piden un título. Eso le decía a mi hijo, ¿viste? Cuando quería ver que quería estudiar, Ujú. que no, no que lamentablemente periodismo que no estudie, porque hoy ves un micrófono antes no se lo daban a cualquiera y hoy realmente está plagado de gente que no tiene que estar para mí con un micrófono en la mano. Sí, estamos viviendo una gran crisis, ¿no? En eso, sobre todo, bueno, porque la televisión está llena de opinión solamente. Y en nuestra época no era opinión, era vos tenías que dar información y tenías que buscar información y tenías que buscar la verdad. Siempre, obviamente, que había no libertad de prensa, pero no libertad de empresa y según la empresa en donde estabas, se hablabas una cosa o se podía hablar de otra, pero sí siempre con la verdad y con información. Hoy no existe información. Hoy, desde la mañana a la noche, hablan de un mismo tema y lo único que ves son distintas personas dando su opinión de ese mismo tema que ni siquiera uno sabe si el tema es real o no es real. Pero bueno, nada, los chicos Pero la perdónale, tienen complicada. no, pero te enseñaban, en periodismo te enseñaban, por ejemplo, las editoriales, las hacía el especialista, para hacer una editorial las hacía el periodista que había pasado, que era súper reconocido. Te Claro. enseñaban justamente diferenciar la crónica que tenías que hacer, que era hablar de los hechos, opinar no te dejaban, como vos decís, directamente. Y hoy es verdad la crisis que hay, que todos opinamos de todos y hacen periodismo de periodismo y opinamos de la vida de todos con una impunidad, porque están las redes sociales, que en nuestra época no había y que yo a veces veo comentarios o digo que es una herramienta muy interesante, pero usándola para el bien común, ¿no? A veces la gente no la utiliza bien y se pone a criticar a otro, persona que no conoce, de una manera agresiva y desmedida, que a veces digo, por Dios, a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Porque no perdería mi tiempo en escribir en contra de alguien que no conozco o criticarlo por su color, su piel, su raza, su edad.
eh, está todo muy violento en lo que son los medios de comunicación y bueno, esto antes no existía. Entonces, otra de las cosas más que es irse adaptando a los cambios que no son muy positivos para mí, que han ocurrido en lo que pasó en el medio, tanto artístico, periodístico, lo que es comunicación. Bueno, después tuviste varios programas, en algunos trabajamos juntas, tuvimos la suerte, vos eras la Sí, conductora, yo hacía la parte de ¿te espectáculos. acordás? Sí, 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 nos dimos el gusto de una superproducción que nunca nos pagaron, ¿te acordás? Que ¿Te teníamos acordás? hasta helicóptero, que vos eras la conductora y me acuerdo que estábamos en la costanera, ¡Qué helicópteros, no se podía ni locura! escuchar, era una locura, pero No, es una bueno, locura lo que hemos pasado. Pero podemos contarlo, ¿viste? pero la pasábamos lindo igual y nos divertíamos. Y bueno, ya fuiste viendo ahí la cantidad de cosas que hacías. Y bueno, decidiste ser mamá. Te casaste, lo Sí, tuviste a Juani. sí, no, con el padre de Juani no me casé, Bueno, menos mal, no me casé. conviviste, no Eh, conviviste, quiero decir, Conviví, ¿no? sí. Y ahí siento yo que no tiré atrás, largué todo. Ahí yo creo que fue cuando dije, bueno, voy a ser mamá. Y ahí fue el periodo, no culpo a nadie, pero donde yo no me sentía orgullosa de lo que había hecho. Entonces ahí me puse a estudiar coaching ontológico, me dediqué más, quería demostrarle a la persona que tenía al lado en ese momento que era inteligente también, porque no se había dado cuenta. Y mi herramienta siempre fue para llamar la atención, tanto en mi casa, fíjate vos que cómo lo analicé últimamente, y con las relaciones que yo quería que me quisieran, era estudiando o sacándome buenas notas, como hacía en mi casa, para que me digan, bravo, bien, qué buena, qué inteligente que es, porque no me tenía mucho como inteligente. Yo te sacaba buenas notas a costa de esfuerzo y que estudiaba muchas horas. Bueno, y Y ahí esas fue donde me cosas refugio que más uno no se va dando cuenta, que son los cimientos del maltrato. Porque así es como empiezan, con la no valoración, el que vos crees que tenés que ser más para que la otra persona te quiera, y desgraciadamente terminaste sufriendo violencia de género. Y sí, terminé sufriendo violencia de género naturalizada también, porque yo me hago responsable que la vas naturalizando, defendiendo una familia que había construido, que ya tenía mi hijo, fue previo a tener mi hijo mi violencia de género, por eso a las mujeres siempre les digo que no hay que permitir ni un rajuño, ni un dedo que te agarren, nada, porque después Entonces ya se te fueron va de las varios manos. años. Yo estuve 10 años con el padre de Juaní y varios años de violencia de género, sí. Y cuando iba a pedirle ayuda a mi mamá, me decía, ay, ¿de dónde vas a ir? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a mantener a este chico? Y hasta llegando a dudar de lo que yo le contaba, porque menos mal que tengo testigos, No, y pero además por eso te muchas digo veces que esto pasa por conveniencia de los familiares que dicen, no, bueno, ¿y dónde vas a ir? Tenés una buena casa, vivís en un country, o no, o lo que sea, ¿quién te va a mantener? Es muy importante decir a las mujeres que existe la exclusión del hogar y que más allá de que uno no pueda mantenerse, porque generalmente el violento hace que que no tenga trabajo, que no pueda salir a trabajar, sí quienes están alrededor, los vecinos, le pueden dar arroz, le pueden dar fideos o lo que sea, para que se vaya manteniendo hasta que pueda llegar a conseguir un trabajo. Pero desgraciadamente lo que a vos te pasó, que es durísimo con tu mamá, le pasa a muchísimas, muchísimas personas, a muchísimas mujeres, que son las que los convencen las madres para que se queden con el golpeador. Es algo que uno no lo puede yo creer, pero siento realmente que una existe. madre así se quiere sacar un paquete de encima, es como la tengo ubicada, como yo siempre fui dadora, y yo igualmente a mi mamá internamente la perdono, pero la experiencia que tengo con ella es lo que yo no quiero hacer con mis hijos. Entonces, es un gran aprendizaje. Cuando yo veo que tengo una actitud o algo que veo que, viste, que uno genéticamente hereda hasta gestos, digo, no, 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 no quiero ser igual, esa super exigencia, ese vivir para el afuera. Creo que tanto mi mamá como la persona que tenía al lado tenían muchos puntos en común, a pesar de que no se querían, pero
después cuando todo pasó, que yo me fui, qué sé yo, eran íntimos amigos, pero me acuerdo. el puñetazo en la cabeza, que lo vio mucha gente, y cuando Juani me dice, mamá, mi hijo mayor, vámonos de acá, ¿qué estamos esperando? Vayámonos ya, que tenía 5 años. Y me fui con lo opuesto, porque la verdad que yo tenía cosas mías ahí, si bien tenía muebles que también eran míos, tenía cosas que eran compradas cuando una persona está con otro, es de los dos, porque el Total. otro, yo si bien trabajaba el otro, que yo hacía cosas como para mí, trabajaba de coach y trabajitos que eran para mis gastos, yo considero que la otra persona trabaja, uno cuida al hijo, y yo en ese momento le aportaba como una imagen a esa persona, que de familia, una buena imagen. Entonces yo consideraba que también las cosas eran mías, pero no me importó. Llega un momento en la vida que es más importante tu bienestar personal, eh, Y la felicidad de de tu tu hijo, hijo, porque si ¿no? tu hijo, También, que no viviera él me eso. dijo, no, él me dijo, mamá, y yo me quedaba así por él y porque yo estaba aferrada a eso que había construido y no quería decir, no, no, viste, fracasar en una familia que yo estaba muy ilusionada y siempre, bueno, yo Pero siempre le digo después a vino Juan, y el cuando vos amor a tu naciste, vida, no todo es feo, llegó sí, Marcelo, y no solamente Marcelo que te curó con su amor, sino que Dios los bendijo con Victoria, con esta hija maravillosa sí, que con Vicky, la tuvieron, nena. conformar esa familia, que Marcelo, sé porque comparto con ustedes mucho cómo ama a Juani, cómo Juani lo ama a él, tu hijo mayor, cómo te apoya a vos y quién fue él que te alentó a que vos volvieras a la profesión, a cantar, a hacer, a estar, a ser vos. Y te lo juro que yo Sí, los veo y me encanta, me llena de emoción, me llena de emoción verlos, sobre todo porque te quiero mucho a vos, porque sé que te mereces. gracias, Ale. Y a veces, A por vos más que la también. gente se merezca cosas lindas, muchas veces no llegan. Como vos decís, bueno, hay muchos artistas, actores, cantantes que pueden ser muy talentosos y no les llega ese momento, ese minuto de fama, el estar. Y hay personas buenas que no les llegan todas las bendiciones que por suerte te llegaron a vos, con Marce, con Victoria y con esta carrera hermosa, hermosa que estás haciendo y donde te veo por todos lados súper feliz cantando. Ahora yo dejo, mira, gracias, Ale, por tus palabras. Vos sabés que yo te admiro mucho como ser humano y como profesional. Siempre te lo dije, me encanta que hagas esto íntimamente, así que se pueda ver. Te felicito. Y llegó a Marcelo a mi vida y bueno, cuando quedé embarazada de Victoria, la primera que lo dijiste fuiste vos, te lo conté a vos, ¿te acordás? Sí. No, 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 Eh, fue hermoso, fue hermoso. Creo que fue eh, la mejor que ya no primicia que di en tenía mi miedo. vida. Sí, hermoso. Victoria, ella hizo una promesa a la Virgen de Lourdes porque había perdido un embarazo anterior y me había quedado con una sola trompa y me habían dicho no puede tener más hijos. Y yo le hice una promesa a la Virgen de Lourdes y cuando estaba haciendo todos los trámites para hacer ovonación, ahí quedó embarazada. Y yo le decía a Marcelo, si es un milagro tiene que ser una nena porque yo soy muy creyente, sobre todo de la Virgen. Y por eso se llama Victoria Lourdes. Y fue así que quedé, yo tenía 48, iba a cumplir 48 años con una sola trompa. Por eso siempre me costó todo mucho en la vida, Alejandra, tanto en lo profesional, me costó mucho. Hoy lo estoy encarando de otra manera. Hoy yo estoy haciendo, si quiero cantar, canto. Por ahí vuelvo a hacer no sé, estoy programando con Marcelo para hacer el programa que hacíamos con él, que me gusta. Me gustaría hacer un programa de música, por ejemplo, otras cosas, no solamente cantar, pero yo pienso que soy una agradecida a Dios, pero todo me ha costado mucho. La nena me costó justo a los 48, pero la tuve, le agradezco, es decir, como que Dios me puso a prueba muchas veces, pero a la larga es como que creo que disfrutas más las cosas cuando te cuesta entenderlas, ¿no? Y yo cada cosita o cada amigo, por ejemplo, de este medio como ustedes, vos, tanto como tu papá, que tengo, los cuido. Pienso que uno tiene que ir cuidando porque ya sabés discriminar qué sí, qué no, ¿viste? Con qué querés estar y con qué no querés estar. No es como cuando eras chica que la vida te llevaba. Así que Ahora Marcelo fue elegís. el que,
ahora elijo y fue un poco el que me dijo él, después que me enfermé de cáncer de mamas y zafé también, y zafé porque me operaron, pero zafé, me hice rayos nada más y me dijo, ¿por qué no le pones un moño a todo esto? Empezó a cantar. En el 2021 también, me pasó todo en el 2021. Ahora, con esta edad, le digo yo. Y sí, total, ¿qué perdés? Y así arrancamos y arrancamos y grabamos y cumpleaños, y empecé a hacer un montón de Hermoso. cosas. Pero llega un momento que ya, viste, estoy pensando, me gustaría, te digo, hacer como un programa de Y vos música, nunca te o poder quedás hacer la quieta, fusión vos con... nunca te quedás quieta, así que nos vas a sorprender con mucho, igual vas a seguir Pero me cantando. Yo aburriría te si no prometo que vamos a pasa. hacer Ay, otro íntimamente, acá sentaditas. Ahora me falta poder agarrarte la mano, como hago siempre al terminar el no. programa. Pero bueno, y que se vean todas las hermosas fotos que me mandaste divinas, que bueno, por un tema, si salían las fotos no podíamos salir nosotros, entonces por eso lo pudimos ver nada más que en la presentación, pero ahora nos vamos a ir con el tema de Argentina, porque ya que Argentina ganó, que bueno, que fue este Argentina partido. ganó y déjame decirte que lo hice en el 2022. No lo hice para que sea una canción así de Ah, cancha, mira. sino porque la escribí yo, por lo que pasa en los mundiales, que escuchen todas las canciones, ya me vamos a Argentina. Yo la pongo de cámara en el Instagram cada vez que juega Argentina, no falla. Así que Y no falló. agradecerte yo a vos. Y no falló, no falló. Dar un beso grande a la Unión Todas, a Gustavo Barranco, de que igual siempre está Sí. siempre conmigo, a quien represento, y agradecerte a vos por este espacio, y estoy muy orgullosa de este programa que estás haciendo. Te felicito a vos y al Canal 22. Gracias, mi amor. Un beso inmenso y prontito, prontito te voy a tener acá al lado. Un beso grande. Espero, Chau, te tomo chau. la palabra, ¿eh? Dale, sí, te quiero, mi amor. Besote. Bueno, y nosotros ahora seguimos porque ya viene, ya. Llega aquí en Larry de Klein con su programa, así que se van a divertir mucho y ahora a festejar. Argentina ganó. Chau, chau. Y vamos Argentina, vamos, vamos a ganar. Esta es hinchada que siempre te va a alentar. El genio del Messi todo lo pondrá. Él es nuestro orgullo Para los argentinos y vamos Argentina, vamos, vamos a ganar. El Diego desde el cielo dará un pase magistral. Recordando siempre con el corazón Aquella epopeya de la gran mano de Dios. lo cantaste. Uno más uno, 3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden